soy Aileen Sandoval, psicóloga, trabajo en el Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera y también trabajo en la Clínica Psicológica de la Universidad. Las emociones son cambios en nuestro estado de ánimo como una reacción hacia un estímulo o una situación que está ocurriendo, que puede ser que está ocurriendo fuera de nosotros, o también a veces son como estímulos internos, como por ejemplo cuando recordamos algo. Entonces muchas veces la emoción está acompañada de sensaciones que nos ayudan también a identificar que algo está ocurriendo. Las emociones no son ni buenas ni malas. Muchas veces creemos que las emociones, algunas que son más difíciles de sentir, como por ejemplo la rabia, es una emoción que está mal. Sin embargo, todas las emociones son necesarias, nos sirven a nosotros para vivir. Cuando tenemos una emoción intensa, como por ejemplo el enojo, la rabia, muchas veces creemos que lo que necesita el niño es no sentirla. También nos pasa mucho eso con la tristeza. Creemos que controlar la emoción implica no sentirla. Sin embargo, lo que necesitamos es poder realmente identificar esa emoción, porque las emociones muchas veces nos traen un mensaje, como por ejemplo el miedo. Si nosotros simplemente no sintiéramos miedo, correríamos muchos peligros. Las emociones las necesitamos porque tienen una función o un mensaje que nos comunica. En ese sentido, es muy importante para un niño que esté un adulto que sea significativo para él o para ella, para que lo ayude a ir aprendiendo cómo ir regulando esa emoción. Si queremos que este niño pequeño, cuando vaya creciendo y tenga 10 años, cuando sea adolescente o en su vida adulta, pueda manejar su emoción, él necesita aprenderlo en compañía de un adulto en esta etapa de su infancia. Entonces, el primer paso para poder regular una emoción intensa en un niño es mirar si nosotros estamos o no con la calma suficiente para acompañar en el proceso a este niño o niña de llegar a la calma. Una vez que estoy en calma, tengo que sintonizar con el niño o niña. Me acerco, observo. Entonces así podemos ir ayudándolo a ir identificando qué es lo que está sintiendo. Una vez que nosotros hemos sintonizado y le estamos ayudando en esa identificación, nosotros poner en palabras esa emoción. Cuando ponemos el lenguaje en la emoción, ayudamos a que este cerebro que está con la alarma disparada, a través del lenguaje, empiece también a disminuir un poquito esa sensación de intensidad, ¿ya? Y además ayudamos al niño a sentirse entendido. Entonces le podemos decir: tú estás con pena hoy día porque no has podido jugar con tus amigos como tú te lo imaginabas. Por ejemplo, a nosotros nos puede dar pena ver a nuestro hijo llorar o a este niño que estamos cuidando llorar. Y entonces nosotros muchas veces decimos: no llores, cálmate, todo va a estar bien. Al decirle no llores, le estamos impidiendo la expresión de la emoción. Y el niño lo que necesita luego de identificar es poder expresarse. Y para eso también hay estrategias que ustedes van a ir conociendo a sus niños, las niñas con quien están, a quienes tienen su cuidado, para poder saber cuál es la estrategia que más les sirve. Para algunos será, por ejemplo, un abrazo. El abrazo en sí calma mucho, pero hay otros niños que no quieren un abrazo en ese momento o que no lo están necesitando. Y también podemos ayudarle al niño a aprender a respirar cuando necesita calmar. Hay una estrategia muy sencilla, muy simple, que permite respirar y que se hace como a través de un juego. Y es decirle que podemos inspirar la flor y le ponemos, el mismo niño pone la manito como una flor, inspira, y soplar la vela. Y así le estamos enseñando y lo hacemos junto con el niño o niña para que el niño también nos vea a nosotros cómo hacerlo y lo vaya incorporando. Cuando hemos hecho todos estos pasos, recién ahí y vemos que el niño está en calma, la niña está en calma, recién ahí podemos quizás empezar a buscar soluciones o alternativas. ¿Por qué es importante que hagamos esa reflexión de la solución en ese minuto y no antes? Porque antes necesita primero poder liberar esta emoción que siente, sentirse entendido, expresarlo, volver a la calma, y recién ahí va a poder usar estas otras partes del cerebro que le permiten reflexionar, que le permiten pensar, ¿ya? Cuando nosotros nos adelantamos y queremos darle la solución al tiro, muchas veces esa solución no es escuchada. No porque sea una mala solución, sino porque necesitamos esperar otros momentos del proceso que son importantes para llegar a este final regulación emocional.